Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos siempre gracias a nuestro Dios que nos permite poder escuchar su palabra un día más. Nunca nos ha faltado su palabra. Quiero pedirle que busque en su Biblia Primera de Pedro 2, 4 al 8. Vamos a estar meditando en ese pasaje. Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículos 4 al 8. Amén. Primera de Pedro 2, 4 al 8. Amén. Muy bien. Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal, o la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vamos a orar. Padre, le damos gracias en esta mañana, Señor, y le pedimos que la fe de la iglesia, Señor, sea fortalecida en esta palabra. Que nuestra fe, Señor, sea fortalecida en el nombre de Cristo Jesús. Su palabra sea iluminada en nuestras mentes, Señor, y como ya orábamos, produzca ese cambio y ese fruto que es agradable delante de usted, ese fruto en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, por los méritos de Cristo oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, el tema que les quiero compartir en esta mañana es el fundamento de la iglesia del Señor. El fundamento de la iglesia del Señor. Y desde siempre, hermanos, ustedes saben, cuando examinamos la historia, nos damos cuenta de que la iglesia del Señor ha experimentado persecuciones, pruebas, martirios. Desde acá nosotros predicábamos cuando los cristianos eran perseguidos y eran puestos como antorchas vivas. Eran quemados vivos. Eran martirizados, hermanos. Recibieron ataques. La iglesia ha tenido constantes ataques, incluso el día de hoy. La iglesia sigue teniendo ataques. No solo ataques desde afuera, sino ataques desde adentro. La iglesia siempre también tuvo ataques desde adentro, con falsos maestros, por ejemplo, y pastores que han introducido falsas enseñanzas y han buscado adueñarse de la iglesia del Señor. Sin embargo, hermanos, estos múltiples ataques y pruebas no han prevalecido, puesto que la iglesia es del Señor y Él es su Salvador. Hay una declaración, hermanos, que tarde o temprano todo hombre va a tener que hacer, y es que Jesús es el Señor. ¿Recuerdan cómo terminó el sermón pasado? Hablando de Filipenses 2, 5 al 11. Y concluía el apóstol Pablo diciendo: y Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, hermanos, todo ojo le verá
y toda lengua confesará que Él es el Señor. Unos con esperanza, ¿verdad? He aquí el Señor, le hemos esperado en su segunda venida. Y otros con terror, como quizá el soldado frente a la cruz dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios, cuando vio los estruendos y todo lo demás. Toda persona en algún momento ha de confesar que Jesucristo es el Señor, unos, hermanos, para dicha y salvación, y otros sencillamente para perdición eterna, porque lo han rechazado. Durante su ministerio, y antes de poder abordar, hermanos, los pasajes que hemos leído del apóstol Pedro, durante su ministerio el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, en Mateo, por si usted lo quiere tomar ahí en nota, Mateo 16, desde el versículo 13, el Señor le pregunta a sus discípulos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Se imaginan ellos recibiendo todas las enseñanzas del Señor, pidiéndole que les enseñe a orar, recibiendo todo conocimiento al grado que 3 años que estuvieron con el Señor, esos que eran pescadores, prácticamente se graduaron de doctores en teología? Es similar a un doctorado en teología, 3 años que estuvieron con el Maestro. Y de repente que el Señor les diga: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Ellos han escuchado el concepto que muchas personas tienen de Jesús y le contestan. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, y otros que alguno de los profetas. Ahora el Señor cambia su pregunta y la hace más directa, como podría hacerla a cada uno de nosotros. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Se ha puesto a pensar que de repente el Señor: ¿quién dices tú que soy yo? ¿Qué soy? Porque muchos tienen conceptos del Señor. Recién algún reggaetonero de esos que dicen que se vuelven al cristianismo, le preguntan: ¿quién es Jesús para ti? Y él dijo: es el hombre más grande que haya existido. Nunca se refirió a él como mi Salvador. Cuando empiezan a sacar todas aquellas cosas del carácter de Dios, pero no lo toman como su Salvador, ahí hay mucho que pensar. Pero hermanos, hay una importante promesa en este pasaje que nos va a servir de apoyo para evaluar lo que el apóstol Pedro está escribiendo en lo que recién leímos. Entonces, ¿quién dicen vosotros que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre esta afirmación que has hecho de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca, dice el Señor, edificaré mi iglesia. ¿Y qué promesa da aquí? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese es el motivo por el cual, a pesar de que la iglesia ha experimentado tan larga y feroz persecución, muerte, martirio, la iglesia del Señor ha prevalecido. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca que es Cristo. Por eso el tema, el fundamento de la iglesia del Señor es Cristo mismo. Ahora, hermanos, el que ellos sepan que el fundamento es Cristo, que ellos sepan de que Cristo prometió de que las puertas del Hades no prevalecerían, no es que ellos no tenían miedo, no es que ellos no estaban asustados,
muchas veces la fe fue flaqueando. Para eso era necesario que estos hermanos escribieran para fortalecer la fe de la iglesia. Y en 1 de Pedro 1:1 ahí dice que él está escribiendo a las 5 provincias. Porque temen de la persecución, saben que no ha sido fácil. Entonces vamos a 1 de Pedro 2 para continuar ahí. Pensando Pedro en esa declaración que en algún momento su maestro le dijo, y en esa promesa, él la vuelve a mandar a la iglesia en una carta. ¿Y qué les dice en 1 de Pedro 2:4? Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, ¿qué es, hermanos? Escogida y preciosa. Pedro nunca afirmó ser la roca o fundamento de la iglesia. Y este ha sido un tema de discusión entre la iglesia, que Pedro es el fundamento de la iglesia. El mismo Pedro dice aquí, acérquense a él como el fundamento. Acérquense a él como la piedra viva. Obviamente desechada por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Pedro estaba recordando esa promesa del Señor. Y miren que Pedro está citando el Antiguo Testamento acá. Está citando el Salmo 118, 22. Y Pedro también está citando a Isaías 28. Donde el Señor dice que Cristo, yo pondré mi piedra, la cual es la principal cabeza de ángulo. Y en el Salmo 118, 22 dice que esta piedra sería rechazada por los edificadores. ¿Se puede imaginar? Pero veamos estos adjetivos que el apóstol Pablo usa para Cristo mismo. Primero le dice que es la piedra viva. Significa que Cristo, resucitado y vivo, es la fuente y dador de la vida. No es una piedra inanimada cualquiera. Es una piedra viva. Y tiene en sí mismo el poder, como él dice, de poner su vida y volverla a tomar. Pero además Cristo, como la piedra viva, es el que da vida a la iglesia. La iglesia no puede vivir por su propia cuenta. La iglesia debe examinar siempre si el fundamento es Cristo, si el fundamento es esa piedra viva. De lo contrario, la iglesia no va a prevalecer. Hermanos, recién le preguntaba al pastor William, 41 años lleva la obra, 41, ¿verdad? Acá en San José de la Vega. Y han habido ataques para la iglesia. Pero la iglesia, hermanos, está fundada en Cristo como la piedra viva. Y la iglesia va a prevalecer. En algún momento nosotros volveremos a la tierra. Pero aquí vienen estas generaciones, estos niños, que Dios va a levantar como remanente santo para que la obra continúe, para que ni las acechanzas del Hades, como dice ahí, vayan a prevalecer contra la iglesia, contra la obra. ¿Qué otro adjetivo usa para Cristo ahí mismo en el pasaje? Acercándoos a él, piedra viva, ¿qué más? Desechada. Desechada ciertamente por los hombres. Él es la piedra desechada por los hombres. ¿Saben que el Salmo 118, 22 dice por los edificadores? No todos los hombres, hablando de edificar, somos buenos edificadores. Unos son carpinteros, otros jardineros, otros edificadores. El Salmo habla de los edificadores, pero Pedro dice acá que la piedra es desechada por los hombres, o sea, por todos. Los que han rechazado al Señor, hermanos, lo que hace referencia a este pasaje es que Cristo no es rechazado, hermanos, por accidente. Ya la profecía lo decía. Sino conforme al decreto soberano de Dios, como bien lo anticipaba el profeta, incluso el profeta Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Ya lo anticipaba la profecía, que sería despreciado y desechado,
Pero ¿por qué es despreciado? ¿Por qué es desechado? ¿Se pueden imaginar qué grave es esto? Porque el apóstol Pedro dice de esta piedra viva que es para Dios, ¿qué? Escogida y preciosa. Y el hombre dice, no me sirve. ¿Se puede imaginar el grave peligro cuando pastores, cuando líderes dicen que vamos a cambiar el fundamento de la iglesia? No me sirve esta piedra. ¿Por qué? Porque esta piedra choca con mis propios deseos pecaminosos. Entonces la voy a cambiar. Eso es lo que dice Pedro. Que esta piedra no solo ha sido desechada por los edificadores. Hermanos, y pensemos en esas grandes construcciones. Yo no me confiaría si este edificio acá no tiene un buen fundamento. Los que trabajan en la construcción saben, pero no es necesario trabajar en la construcción. Yo no le voy a confiar a un jardinero que me haga el fundamento de esto. No entraría. Piensen en eso. Ahora piensen espiritualmente en la vida de la iglesia. Pedro mismo sabe que él no puede ser el fundamento, que la iglesia no va a vivir si él es el fundamento, que la iglesia debe estar fundada en Cristo, asentada en Cristo. Pero además dice que fue desechada. Pero el Salmo y también Isaías 28 dice que Cristo es la piedra principal del ángulo. Cristo no solo es el fundamento, sino que la piedra principal del ángulo es, hermanos, antes no se ponían las columnas, sino que esa piedra se escogía la mejor piedra para ponerla en las esquinas, donde se unían las dos paredes. Esa piedra me daba escuadra, ¿verdad? Me servía para escuadra, pero esa piedra me servía de columna. Si esa piedra no era la mejor, ¿qué pasaba con las paredes? Un medio temblor y todo se empezaba a rajar, ¿verdad? Pero hablan que aunque los edificadores la despreciaron, es para Dios escogida y preciosa. Ahora, esta piedra serviría para alinear la construcción, de la cual se tomarían los diferentes niveles y medidas de un edificio. Es decir, que esta era la piedra principal de referencia, y pensando en esto, la iglesia debería estar conformada a los lineamientos y estándares del carácter de Cristo. Y cuando la iglesia es examinada por Cristo, vea que Cristo viene a ver en Apocalipsis cuál es el fundamento verdadero de la iglesia. Las iglesias están tambaleando. El Señor le dice a Juan, escribe esta carta a las iglesias. Y hay algo importante que está en todas las cartas de parte de Cristo mismo. ¿Qué le dice a las iglesias? Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Arrepiéntete. Te has olvidado de tu primer amor. Arrepiéntete. ¿En quién estaba la Odisea confiando? En sus riquezas. Era una iglesia muy rica, tenía dinero. Esa era la base, el fundamento de esa iglesia. Los líderes religiosos. Vayan a Hechos 4:11, hermanos. Ahí vamos a saber quiénes son, en primer lugar, y a quienes hace referencia como los edificadores que rechazaron a Jesús. Hechos 4:11 y 12. Para darles un poco del contexto rápido, Pedro y Juan están predicando en el nombre de Cristo Jesús. Y están hablando de la resurrección de Cristo. Vea que la resurrección hace referencia a la piedra viva. Hacen referencia de la resurrección de Cristo y predican a Cristo. Entonces el concilio los manda a llamar y los pone en medio de 71 varones que eran la Corte Suprema de Justicia de Israel, y les dice, ¿con qué autoridad predican en ese nombre? Hechos 4:11 y 12, hermanos. Mire lo que dice Pedro ahí. Este Jesús
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Es tener valor, hermanos, pararse ahí delante de ese montón de tipos que los quieren matar. Están tan furiosos que los quieren matar y decirle: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y por eso dice ahí Pedro: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El mensaje para la iglesia en esta mañana, hermanos, es que se acerque a Cristo. Eso dice Pedro: acercándoos a Él, piedra viva, quien es su piedra viva y fundamento de la iglesia, pero además sustentador de ella, quien es para Dios escogido y precioso. La iglesia que no quiere alinearse a las demandas de Cristo y que no ha reconocido su señorío, inmediatamente empezará a buscar otro fundamento que vaya de acuerdo a sus deseos, como bien lo dice el pastor Miguel Núñez. Lo leí en un libro, La iglesia conforme al corazón de Dios. Y el pastor dice: el concepto moderno de la iglesia es comparable a una comida tipo buffet. Muchas de las iglesias se han convertido en eso hoy, en una comida tipo buffet. En un buffet cada cual escoge lo que le gusta y deja lo que no le gusta. Y es lamentable que la iglesia muchas veces tenga este comportamiento. Debemos volver a la palabra de Dios y someternos en obediencia al Señor. Ahora miren ahí Pedro lo que dice en el versículo 5. Ya nos aclara Pedro quién es el fundamento. Ahora, Pedro se dirige a la iglesia para confortarla y decirle, miren lo que dice el versículo 5 ahí: vosotros también, ¿como qué, hermanos? Como piedras vivas. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, ¿qué más? Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, es maravilloso que al acercarnos a Cristo como la piedra viva, nosotros también venimos a ser piedras vivas y somos edificados como casa espiritual al Señor. Cuando el Señor venga, y esto yo lo he dicho en doctrina, el Señor no viene por todo este montón de ladrillos. Él dice que viene por su iglesia. Y muchos podrán pensar, ¿cuál iglesia? ¿La que está en La Vega? ¿Ese edificio? ¿O qué? Dios no viene por esto. Dice ahí, como piedras vivas somos edificados, como casa espiritual al Señor. Es decir, que la iglesia es el templo de Dios. Y además, ¿con qué otro nombre se conoce a la iglesia? Como el cuerpo de Cristo. Cristo no solo es el fundamento, sino que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todos nosotros en conjunto, hermanos, formamos el cuerpo de Cristo y somos llamados a vivir en comunión, a amarnos y a adorar al Señor como un solo cuerpo. Ahora, hermanos, detengámonos acá. Si Cristo no es el fundamento de la iglesia, los sacrificios ofrecidos ahí no son agradables a Dios. Si no es Cristo el fundamento de la iglesia, por muy bonito que cantemos, por muy bonito que bien prediques, hermano, si no es Cristo el centro, si no es Cristo el fundamento, si no es Cristo la principal piedra del ángulo acá, los sacrificios acá no son agradables a Dios. Si Cristo no es el fundamento de la iglesia, tampoco nosotros podríamos llamarnos el cuerpo de Cristo. No es coherente esto. Pero además, si Cristo no es el fundamento de la iglesia, no podemos afirmar que la iglesia prevalecerá frente a los ataques. ¿Ven la importancia, hermano, de que la iglesia tenga muy claro cuál es su fundamento? Vosotros también, dice el apóstol Pedro, a estas iglesias. Y esto tiene eco para nosotros hoy. Como piedras vivas, hermanos, como el cuerpo de Cristo, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, aceptables por medio de Jesucristo.
Ahora podemos deducir, hermanos, que no solo somos el cuerpo de Cristo, sino que Cristo tampoco, o sea, no solo es el fundamento, sino que Él también es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo. Hermanos, cuando decimos que el Señor es la cabeza de la iglesia, no solo es en el sentido de que Él da vida y nutre y sustenta y alimenta a la iglesia, sino que afirmamos que Él es Señor de la iglesia, que Él la gobierna y que Él la dirige. Nadie, el pastor no es el dueño de la iglesia. La iglesia es de Cristo. Él es su Señor y Él es su Dios. Hermanos, hay algunos pasajes, y aquí mismo en Pedro dice, en el versículo 7, para vosotros pues, lo que creéis, Él es precioso. Es maravillosa esta expresión de Pedro. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y hablando de Cristo como cabeza de la iglesia, hay algunos pasajes que me gustaría que los puedan buscar. Efesios 1, 22 y 23. Ya vamos concluyendo, hermanos. Efesios 1, 22 y 23. Por ahí lo van a pasar. Amén. Efesios 1, 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio, hablando de Cristo, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora Colosenses 1, 17 y 18. Colosenses, ahí lo van a pasar también, hermanos. Colosenses 1, 17 y 18. Y Él, o sea, Cristo, no Pedro, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por esta razón, cuando el apóstol Pablo le dice a las casadas, estén sujetas a sus maridos, porque el marido, le dice el apóstol Pablo, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Esto es precioso, hermanos. Cristo es el fundamento, los creyentes conformamos el cuerpo de Cristo, y Cristo mismo es la cabeza de la iglesia. ¿Se puede imaginar si el cuerpo no está unido a la cabeza? ¿Creen que tenga vida? No tiene vida. Es la cabeza la que dirige todo. Es la cabeza la que da órdenes que yo me alimente, que con esta mano traiga la comida a mi boca. Es la cabeza lo que dirige todo, la que dirige todo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Hermanos, por esta razón, hermanos, pensando en esto, Cristo el fundamento, nosotros el cuerpo de Cristo, y Cristo como la cabeza. Por esta razón, todo ataque contra la iglesia del Señor no prevalecerá. Por eso, cuando Saulo va camino a Damasco, ¿qué le dice el Señor cuando se le aparece? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dice por qué persigues a mi iglesia. Le dice por qué me persigues. Porque todo ataque contra la iglesia, hermanos, es un ataque directo a Cristo. Y Él es su defensor. Asimismo, si ustedes continúan leyendo lo que leímos en Hechos 4, en Hechos 5, estos hombres están furiosos contra Pedro y Juan. Y Gamaliel les dice, déjenlos. ¿No se acuerdan de aquel Teudas, creo que aparece ahí, cuando se levantó y bastantes hombres con ellos? Luego este fue muerto y todos fueron dispersados. Si esta obra no es de Dios, les dice Gamaliel, no va a prevalecer.
Pero si es de Dios, tengan cuidado, no se encuentren luchando contra Dios mismo. Esa es una advertencia clara y directa, porque todo ataque contra la iglesia, hermanos, es un ataque directo contra Dios mismo. Ahora, dice el apóstol Pedro ahí, miren esta roca que ustedes dicen es preciosa, es escogida por Dios y preciosa. Es una piedra viva, pero además, por eso comencé este sermón diciendo que para algunos es preciosa, pero para otros lo rechazan y dicen no. Los edificadores, por ejemplo. Miren lo que dice Pedro ahí en el versículo 8, 1 Pedro 2, 8. ¿Ha venido a ser qué? Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. En palabras son las mismas palabras del Señor Jesucristo a los fariseos en Lucas 20, 17 y 18. El Señor les dice, pero Él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? ¿La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Eso les está diciendo el Señor ahí en Lucas, ahí lo están pasando. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Piedra de tropiezo, dice Pedro, porque lo han desechado. Ahora, hermanos, concluyo con esto. No sé si ustedes han visto la torre de Pisa en Italia, una construcción que es prácticamente una torre que está así, como inclinada. Es un campanario que hicieron. Y el problema de esa lo hicieron en 1173. El problema es que el fundamento tiene barro y tiene como una arenilla, como arcilla. Entonces, con el tiempo, se fue hundiendo. Yo no me confiaría ni entraría ahí, ¿verdad? Entonces lo que hicieron, bueno, lo cerraron hasta en 1900, porque decían que era peligroso, ¿verdad? Por cualquier cosa, que una piedra de esas cayera. Entonces, lo que hicieron para medio enderezarla es que cavaron del otro lado para que medio volviera a su... Pero no lograron mucho, entonces lo reabrieron. Otra cosa, otra referencia que me gustaría darles, hermanos, es que la iglesia, en el tiempo de la Reforma, prácticamente pasó eso con la iglesia. Empezaron a ver el fundamento, y el fundamento ya no era Cristo. Lo habían socavado, lo habían quitado. Y mientras Lutero está encerrado en aquella cárcel, porque al día siguiente tiene que retractarse de lo que había dicho, estaba recordando hoy parte del canto que él mencionaba ahí. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará de todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, o Satán está acosando. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor, dice ahí, es nada aquí. Con él todo está perdido, mas con nosotros, dice Lutero, luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, él triunfa en la batalla. Esa es la convicción que debe tener la iglesia hoy en día. Cuando vamos a los pueblos, hermanos, a pueblos viejitos, ¿cuáles son los edificios más viejos que podemos encontrar ahí? Iglesias, ¿verdad? Iglesias que han estado por muchos años ahí. Ese es el atractivo de algunos pueblos, la iglesia que ha estado por muchos años. Pero esas iglesias a veces las vemos y están todas muertas.
La iglesia del Señor. Y con esto cierro. El apóstol Pedro, ahí en el versículo 9, conforta al pueblo de Dios y les dice: aunque esta piedra ha sido de tropiezo para muchos, ¿qué le dice Pedro en el versículo 9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por mucho ataque que haya habido contra la iglesia, por mucho martirio, estoy convencido, hermanos, que la iglesia del Señor prevalecerá, porque Él la defiende. Amén.